Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. You may be seated for a moment. Aquellos que nos acompañan por primera vez, Those who are with us for the first time, damos gracias a Dios por su vida we thank God for your lives. y confiamos que lo que ha sucedido hasta el momento haya sido de bendición para usted. And we trust that what has happened until now has been a blessing for Como you. usted puede ver, somos una iglesia activa As you can see, we are an active church que no solamente ministra a los adultos y a los jóvenes, that not only ministers to adults and young people, sino que también estamos cumpliendo con el mandato de instruir a nuestros niños en el temor de Dios. we are also completing the mandate of bringing up the child in the Word of God. Mientras los niños participan de otra actividad que hay para ellos, As the children participate in another activity that we have prepared for them, yo quiero compartir con ustedes algunos minutos algo que Dios ha puesto en mi corazón. I want to share with you all in the next few minutes something that God has put in my heart. Y quisiera hablarle bajo el tema, And I want to speak to you under the topic, sé paciente, be patient. Dios es fiel. God is faithful. Yo no sé si a ti te ha pasado esto, I don't know if someone here has experienced this, pero la verdad es que en un momento u otro todos hemos tenido que esperar por algo. but I think at some point all of us have had to wait for something. A veces le pedimos algo a Dios y no vemos respuesta a nuestras oraciones. Sometimes we ask God for something and we feel like we don't get a response to our prayers. Y lamentablemente algunos se desesperan tanto And sometimes we become really desperate en ese proceso de espera que pierden la fe in this process of waiting that we start to lose our faith. y pierden la confianza en el Dios poderoso. And they start to lose trust in the all-powerful God. Pero ¿sabe lo que estuvimos enseñándole a los niños durante esos 3 días? But what we have been teaching your children over these last 3 days Es que Dios puede convertirse en un amigo en quien podemos confiar. and it's that God can become a friend in which we can trust. De hecho, si usted lee no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, And if you read not only the Old Testament but also the New Testament, usted se da cuenta que la Biblia menciona que Abraham y Moisés eran amigos de Dios. you'll notice that the word talks about Abraham and Moses being friends of God. Luego en el Nuevo Testamento Later in the New Testament, vemos que Jesucristo le dijo a sus discípulos, we see that Jesus told his disciples, ya no los llamaré siervos, I no longer will call you slaves, sino amigos, but friends, porque Él les reveló todo lo que el Padre le había revelado a Él. because he revealed to them everything the Father had revealed to him. Ahora, vamos a ser honestos. Now let's be honest. Vemos a Dios como un Dios incansable Sometimes we see God as unreachable. y pensamos que Dios simplemente está sentado en su trono y nosotros estamos acá bien lejos de Él. And we think of God sitting on his throne and we are far away from him. Pero ese no es el Dios que la Biblia enseña. But that isn't the God that the Bible teaches Dios about. es un Dios personal. God is a personal Y una de las God. cosas que Dios más anhela es tener comunión y una relación contigo. And one of the things that God desires most is to have communion and fellowship with you. Al punto que cuando el pecado entró en la tierra To the point that when sin entered the world y rompió la relación que el hombre tenía con Dios, and broke the relationship that God had with man, Jesucristo tuvo que descender del cielo, Jesus had to descend from heaven, tomar naturaleza humana, take on human nature, morir en una cruz, die on a cross, derramar su sangre para el perdón de los pecados, and shed his blood for the forgiveness of sin, con el propósito de restablecer esa relación con el Dios Padre. with the purpose of reestablishing that relationship with us and the Father. Dios sí es un Dios real, God is a real God, pero también Dios quiere que tú lo conozcas como un Dios personal. and he also wants you to know him in a personal Un way. Dios que tú puedes confiar en Él. A God in which you can trust. Salomón dijo en Proverbios 26, Solomon said in Proverbs 26, muchos se dicen ser amigos fieles, many will say they are loyal friends, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? but who can find one who is truly reliable? En otras palabras, es difícil encontrar un amigo fiel. In other words, it is
hard to find a true friend. Pero sabe, Dios no es como el hombre. But God is not like man. En Él tú siempre puedes confiar. You can always trust in him. De hecho, cuando Dios habló a través del profeta Moisés, And actually, when God spoke through the prophet Moses, en Número 23:19 dice: in Numbers 23:19, it says, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. God is not a man, so he does not lie. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. He is not human, so he doesn't change his mind. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Has he ever spoken and failed to act? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Has he ever promised and not carried it En through? otras palabras, podemos confiar en Dios So we can trust in God porque cuando Dios promete algo, because when God promises something, Él siempre lo cumple. he always fulfills it. De hecho, cuando Salomón está por dedicar el templo, And actually, when Solomon is about to dedicate the temple, el primer templo que se construyó en Israel, the first temple that was built in Israel, él dijo estas palabras que están redactadas en Primera de Reyes he 8:56. said these words written in 1 Kings 8:56. Alabado sea el Señor, Praise the Lord, quien ha dado descanso a su pueblo Israel, who has given rest to his people Israel, tal como lo prometió. just as he promised. En otras palabras, In other words, el descanso que Israel estaba recibiendo en ese momento this rest that Israel was experiencing in that moment era algo que Dios había prometido siglos antes. was something that was promised centuries before. Y me encanta cómo Salomón presenta la acción de Dios con los seres humanos. And I love how Solomon presents this action of God to humans. Él dice: no ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. He says, not one word has failed of all the wonderful promises he gave through his servant Moses. ¿No te das cuenta qué diferente es Dios al hombre? Do you see how different God is from man? Hay hombres que nos prometen unas cosas, There are men who will promise us things, pero no cumplen todo lo que prometen. but they don't fulfill everything they promise. Pero vemos que Salomón está diciendo públicamente ante la nación de Israel But we see Solomon here saying publicly in front of the nation of Israel que de todas las cosas que Dios prometió, that of all of the things that God promised, todas ellas se cumplieron palabra por palabra. all of them were fulfilled word for word. So, yo quiero que tú te hagas esta pregunta: So I want you to ask yourself this question. ¿qué es lo que Dios te ha prometido, What is it that God has promised you, pero que aún no has visto con tus ojos, but you haven't yet seen it with your o own que aún eyes? no puedes palparlo con tus manos? Or you can't feel it yet? ¿Será posible que te has dado por vencido Is it possible that you have given up y que tu fe ha menguado porque todavía no has recibido lo que Él te prometió? and that your faith has waned because he hasn't promised, you haven't received what has promised? Por favor, recuerda, estamos hablando de la fidelidad de Dios. Remember, we are talking about God's faithfulness. Estamos hablando que Dios no solamente es un Dios real, We're speaking that God isn't just a real pero es God, un Dios personal but a personal God que quiere tener una relación íntima con nosotros. that wants to have an intimate relationship with each of us. Y qué hermoso es poder saber que cuando Él te dice algo, And how wonderful it is to know that when he says something, cuando Él promete algo, when he promises no something, importa cuánto tiempo, it doesn't matter how much time, semanas, maybe weeks, meses months, o años hayan pasado, or years may have passed, Dios no se ha olvidado God hasn't y forgotten, Dios siempre cumple lo que promete. and God always fulfills all of his promises. Por ejemplo, For example, a veces estamos frustrados sometimes we are frustrated porque miramos cómo estamos actuando hoy because we see how we are acting today, y se nos olvida que Dios prometió cambiarnos. and we forget that God has promised to change us. Y nos frustramos porque no vemos todos los cambios que queremos ver. And we get frustrated because we don't see all of the changes we want to see. Pero hay algo que tú tienes que saber But there's something that you need to know, y que Dios te promete en su palabra. and that God promises in his word. Es que Dios es fiel And it's that God is faithful, y Él terminará tu transformación. and he will finish your transformation. Pablo redactó esta verdad en Filipenses 1:6. Paul spoke about this truth in Philippians 1:6. Y me encanta cómo él dice esto. And I love how he says this. Él no dice quizás, He doesn't say maybe, posiblemente. possibly. Él dice
y estoy seguro But he says, and I am certain de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, that God, who began the good work within you, la continuará will continue his work hasta que quede completamente terminada until it is fully finished el día que Jesucristo vuelva por nosotros. on the day when Christ Jesus O returns. sea, Pablo tiene la certeza Paul is so certain de que Dios había prometido transformarnos. that God had promised to transform us. Y por eso él dice, estoy seguro And that's why he says, I am certain que Dios va a continuar ese proceso de transformación that God will continue that process of y transformation lo va a llevar a cabo completamente. and he will bring it to be finally finished. ¿Habrá algo que todavía tú estás luchando con ello? Is there something that you are still struggling ¿Algo with? que tú le estás pidiendo a Dios que Dios transforme en tu vida? Something that you're asking God to transform in your ¿Será life? posible que han pasado meses o años? Maybe months and years have gone by. Déjame decirte, Dios está trabajando. But let me tell you that God is still Y si working. tú le das oportunidad a Dios And if you give God the opportunity y al poder del Espíritu Santo manifestado en tu vida, and the power of the Holy Spirit to be manifested in your tus life, ojos van a ver la transformación. your eyes will see the Tu transformation. esposa va a ver la transformación. Your wife will see the Tus transformation. hijos verán la Your transformación. children will see the Porque transformation. Dios es fiel Because God is y Él va a faithful. terminar lo que ha comenzado en tu vida. And He is going to finish what He started in your life. También la Biblia nos enseña The Bible also teaches us que Dios es fiel that God is faithful y te mantendrá firme hasta el final. and He will keep you strong until the end. Hay gente que a menudo caminan con estas dudas espirituales en su mente. Sometimes there are people who walk with spiritual doubts in their minds. ¿Realmente Dios estará a cargo y me cuidará? Does God actually care for me? ¿Será posible que yo me mantenga firme el próximo mes? Can I actually stay firm next month? Pablo la respuesta en primera de Corintios 1, versículo 8 al 9. And Paul gives us the answer to that in 1 Corinthians 1, 8 through 9. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el final. And he says, He will keep you strong until the end. No es que Dios te va a mantener firme un día, It's not that God will keep you firm one day, una semana, a week, un mes. a month. No, Dios ha prometido but God has promised que te va a mantener firme hasta el final. that He would keep you strong until the end. Dice, para que estén libres de toda culpa el día en que Jesucristo vuelva. And it says, so that you will be free from all blame on the day when our Oh, Lord Jesus pastor. Christ returns. Pastor, usted no sabe las cosas, las luchas que yo tengo. And you can say, Pastor, you don't even know the struggles Usted I dice have. eso porque usted no sabe la debilidad con la cual yo vivo. You don't know the kind of weakness I have. Listen to me please carefully. Escúchenme bien. It has nothing to do with you, No tiene que ver nada contigo, but it has everything to do with God. pero todo que ver con Dios. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Listen to what the Apostle Paul says. Dios lo hará God will do this porque tú lo puedes hacer. because you can't do it. Porque tú tienes la fuerza suficiente. Or you can do it because you have enough strength. No es eso lo que dice, ¿cierto? That's not what it says. Dice, Dios lo hará It says God will do this porque Él es fiel for He is faithful para hacer lo que dice. to do what He says. In other words, God's word En otras palabras, la palabra de Dios is a word of assurance. es una palabra de aseguranza. It's a word that says, I will fulfill what I've spoken about. Una palabra que dice, yo cumpliré lo que yo dije. Of course, there are things that you have to do. Claro que hay cosas que tienes que hacer. You have to surrender to the Holy Spirit. Tú te tienes que someter al Espíritu Santo. You have to ask the Holy Spirit to mold you. Tienes que pedir al Espíritu Santo que te moldee. You have to die to yourself Tienes que morir al yo and let the Holy Spirit guide you every step of your life. y dejar que el Espíritu Santo guíe todos los pasos de tu vida. But it is God Pero es Dios who has promised que ha prometido that He will make you be faithful. que Él hará que tú seas fiel. You can stand firm. Que tú puedes mantenerte You firme. can stand strong in spite of all the challenges that you may be having. Que puedes ser fuerte a pesar de las luchas que tienes. Dios es fiel y te mantendrá firme hasta el final. God is faithful and will keep you strong until the end. Porque Dios lo hará porque Él es fiel. And God will do this for He is faithful. Eso merece un aplauso al Señor.
Otra cosa que la Biblia nos enseña Another thing that the Bible teaches us con respecto a la fidelidad de Dios in terms of God's faithfulness es que Dios es fiel para darte victoria sobre las tentaciones. is that God is faithful to give you victory over your temptations. 1 Corintios 10:13 In 1 Corinthians dice, 10:13. las tentaciones que enfrentan en su vida And the temptations in your life no son distintas de las que otros atraviesan. are no different from what others experience. Y aquí volvemos a ver la frase. And here we see that phrase again. Y Dios es fiel. And God is faithful. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. He will not allow the temptation to be more than what you can stand. ¿Te imaginas un Dios tan fiel contigo Can you imagine a God who is so faithful with you que aunque a veces el maligno quiere hacerte creer that even though the evil one will sometimes try to make you think que es imposible levantarte, that it's impossible for you to get up, que es imposible sobrellevar esa debilidad? that it's impossible to overcome that weakness? Dios te está diciendo God is telling you que Él nunca va a permitir that He will never allow que la tentación sea mayor de lo que tú puedes for soportar. that temptation to be greater than what you can stand. A mí, ¿cuántas veces en nuestros trabajos How many times in our jobs nos dan cosas que no podemos hacer? do they give us things that we can't do, Cargas que no podemos llevar. burdens that we can't carry? Pero con Dios no funciona así. But with God, it doesn't work like Dios that. está tan comprometido en tu éxito espiritual God is so committed to your spiritual success que Él te garantiza por su palabra, that He guarantees through His word como que es un Dios fiel, that He is a faithful God que nunca va a permitir que tú seas tentado más de lo que puedes soportar. and that He will never allow you to be tempted more than what you can stand. Y eso dice, cuando sean tentados, It also says when you are tempted, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. it says He will show you a way out so that you can endure. Cuando te sientes que ya no puedes más, When you feel like you can't anymore, además de saber que Dios te ha garantizado que no te va a dejar sentado más de lo que puedes soportar, knowing that God will be there for you to overcome that temptation, también Dios te garantiza que hay una salida a ese momento difícil de tu God vida. also says that He's going to show you a way out. Eso es un Dios fiel. That is a faithful God. Oh, pastor, pero ¿qué pasa con esos momentos en los cuales yo le he fallado a Dios? Oh, Pastor, but what happens in those moments where I just fail God? Pues la Biblia te da la respuesta también. The Bible also gives you the answer. Segunda de Timoteo 2:13 In 2 Timothy chapter 2 verse 13, dice, si fuéramos infieles, it says, if we are unfaithful, Él permanece fiel. He remains faithful. Él no puede negarse a sí mismo. He cannot deny Himself. Mire, qué maravillosa noticia. What wonderful news. Saber de que a pesar de que a veces nosotros To know that even though sometimes we fallamos la marca, fail and miss our no shot, llegamos a alcanzar el estándar que Dios ha establecido para nosotros, aren't able to reach the standard that God has established, aún así Dios permanece fiel con nosotros. even then God remains faithful with us. No te da lo que mereces. He doesn't give you what you deserve. Eso se llama misericordia. That is called mercy. Pero también te da lo que no mereces. But He also gives you what you don't deserve. Eso se llama gracia de Dios. And that's the grace of God. Mira, hermano, cuando nosotros entendemos quién Dios es, When we understand who God is, por eso que los niños aprendieron que para poder tener una relación con Dios, that's why the children learn that in order to have a relationship with God, tenemos que leer la Biblia. we have to read the Bible. Tenemos que conocer mejor a Dios. We have to know God better. Y la Biblia está llena del carácter de Dios. And the Bible is full of the character of God. Describe quién es Dios, Describes who God is. cuáles son los atributos que lo distinguen. The attributes that distinguish Him. Porque cuando tú entiendes quién Dios es, Because when you understand who God is, entonces tu relación florece de una manera muy hermosa. then your relationship will flourish in a beautiful way. De hecho, cuando Dios reúne a la nación de Israel And actually, when God pulls together the nation of Israel, y ya están casi por entrar a la tierra que Dios le había prometido, and they are about to enter the promised land, Dios levanta a Moisés para que le hable a ellos. God raises up Moses to speak to them. Y le dice en Deuteronomio 7:9, And He says to them in Deuteronomy 7:9, reconoce por lo tanto understand therefore que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. that the Lord your God is indeed God. Él es
Dios fiel. He is the faithful Y God. miren qué cosa maravillosa. Look at this wonderful thing. Quien cumple su pacto por 1000 generaciones. Who keeps his covenant for 1,000 generations. Ok, le voy a explicar. I'll explain. Tú, You, tus hijos, your children, los hijos de tus hijos, the children of your children, los hijos de los hijos de tus hijos, the children of your children of your children, los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, the children of your children of your children of your children. los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. De tus hijos. You get the point, right? Trate de decir eso por 1000 ocasiones. Try saying that 1,000 times. ¿Sabes a la qué conclusión tú llegas? You know what conclusion you come to? Dios siempre es fiel. God is always faithful. Mire, van a pasar cientos de generaciones, There will be hundreds of generations. pero Dios nunca cambiará. But God will never change. La Biblia declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. The Bible says that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Por lo tanto, las promesas que Jesucristo hizo hace 2000 años atrás Therefore, the promises that Jesus made to us 2,000 years ago, están vigentes para esta generación they are alive for this y generation para las generaciones futuras. and for the coming generations. Él es el Dios fiel He is the faithful God que cumple su pacto por 1000 generaciones who keeps his covenant for 1,000 y generations derrama su amor inagotable sobre quienes los aman y obedecen sus mandatos. and lavishes his unfailing love on those who love him and obey his commands. Derrama su amor inagotable. He lavishes his unfailing love. Algo que no se agota Something that is unfailing. es algo que nunca termina. It's something that never ends. Así es el amor de Dios. That's God's love. Nunca vas a poder desgastar el amor de Dios. You will never be able to run out of God's La love. cuenta del amor de Dios es inagotable. God's account of love is forever. Dios es fiel. God is faithful. Dios siempre es fiel. God is always faithful. Ahora, pastor, ¿cómo yo sé que Dios es fiel? Now, Pastor, how do I know that God is faithful? Si yo apenas estoy comenzando a conocerlo. Because I'm just starting to get to know Him. Para descubrir la fidelidad de Dios, To discover God's faithfulness, debemos mirar hacia atrás. we must look back. En otras palabras, debemos recordar el pasado. In other words, we need to remember the past. Pastor, ¿qué pasado? ¿Mi pasado? What past? My past? No, el pasado de Dios en relación con Israel. The past in relation to God and Israel. Aquí vemos la forma en que Dios ha actuado en el pasado. In this book is where we see how God has acted in the past. Y si Dios ha actuado de cierta manera en el pasado, And if God has acted in a certain way in the past, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos, and it's the same yesterday, today, and forever, entonces Dios no cambia. then God doesn't change. Entonces Dios va a actuar de la misma manera hoy en día. So God is going to act in the same way today. Por eso cuando Dios está lidiando con la nación de Israel And that's why when God is dealing with the people of Israel, y Babilonia se levantó para oprimir la nación de Israel, and Babylon raises up to oppress the people of Israel, Dios comienza a hablarle a la nación de Israel God begins to speak to the people of Israel de la fidelidad de Dios. of His faithfulness. Y le dice, usted está pasando por momentos difíciles. And He says to them, you're going through really hard times. Detente un momento, Stand for a moment. mira hacia atrás. Look to the past. Recuerda las cosas que yo hice en el pasado. Remember the things I have done before. Mire cómo lo establece Isaías 46:9. This is how Isaiah 46:9 talks about it. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Remember the things I have done in the past. Pues solo yo soy Dios. For I alone am God. Yo soy Dios y no hay otro como yo. I am God, and there is none like me. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Remember the things I have done in the past. A veces se nos olvida la fidelidad de Dios. Sometimes we forget God's faithfulness. Y tenemos que ir a la palabra de Dios. And we have to go to His Word. Señor, tú me prometiste 10 años atrás God, you promised me 10 years ago que ibas a hacer esto en mi vida. that you were going to do this in my life. Y Dios te dice, vete y estudia la vida de David. And God will tell you, go and look and study David's life. Lo ungí como rey, I anointed him as king. pero pasaron cerca de 13 años en que se hizo una realidad. But it was about 13 years before that became a reality. Señor, tú me prometiste un hijo.
God, you promised me a child. Y Dios te dice, mira, recuerda a Abraham. And God will tell you, remember Abraham. Dios le prometió un hijo. God promised him a child. Pasaron 25 años. But 25 years passed. De hecho, Abraham pensó que Dios había olvidado de él. And Abraham actually thought God forgot about him. Y trató de tener un hijo con otra mujer que no era Sara. And tried to have another child with a woman who wasn't his wife Sarah. Pero Dios no miente. But God doesn't lie. Cuando Dios promete algo, Dios siempre lo cumple. When God promises something, he always fulfills it. 25 años después, 25 years cuando later, Abraham tenía cerca de 100 años, when Abraham was almost 100 years old, cuando aparentaba que era humanamente imposible, when it looked humanly impossible, Dios mostró su fidelidad. God showed his faithfulness. Dios es fiel God is faithful y va a hacer todo lo que él ha prometido. and will fulfill all of his promises. Así que mira, personifica eso. So personify that. ¿Hay algo que Dios te ha prometido, no lo has visto hecho una realidad? Is there something that God has promised you and you haven't seen it become reality Entonces, yet? para descubrir la fidelidad de Dios, So in order to discover God's faithfulness, mira hacia atrás. look to the past. Mira al pasado. Remember the past. Mira las historias y las experiencias que Dios redacta en su santa palabra. Look at the stories and the experiences that God speaks about in his word. De hecho, una de las cosas que a mí me impacta más de Dios One of the things that most impacts me about God es lo que Isaías dice luego en Isaías 46:10. is what Isaiah says in Isaiah 46:10. Una de las razones por la cual Dios es fiel One of the reasons in which God is faithful es porque Dios es soberano. is because God is sovereign. Y cuando Dios tiene un plan para realizar algo, And when God has a plan to fulfill something, nadie puede humanamente prohibirlo. nobody humanly can stop Nadie it. puede humanamente detener la mano de Dios para actuar. No one in human terms can stop God's hand from acting. Por eso el versículo 10 de Isaías 46 dice: That's why verse 10 of Isaiah 46:10 says, Yo anuncio el fin desde el principio. I have made known the end from the beginning. Desde los tiempos antiguos lo que está por venir. From ancient times, what is still to come. Yo digo, mi propósito se cumplirá I say my purpose will stand, y haré todo lo que deseo. and I will do all that I please. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decirnos el profeta Isaías? So what is the prophet Isaiah trying to tell us? Es que para descubrir la fidelidad de Dios, And it's to discover God's faithfulness. tenemos que mirar hacia atrás, We have to look backwards, ver lo que Dios ya ha hecho. see what God has already done. Tenemos que recordar las promesas que Dios nos ha hecho. We need to remember the promises God made. Y luego tenemos que mirar hacia el futuro. And then we need to look towards the future. Mirar con fe hacia adelante, Look with faith forward, sabiendo esto, understanding this, que Dios anuncia el fin desde el principio. and that God announces the end before it begins. ¿Tú puedes comprender eso? Can you understand that? In other words, it's like God is saying, I'm looking down to the future Dios está diciendo, yo estoy viendo el futuro and I see it done already. y ya yo lo veo completo. In my eternity, En mi eternidad it's done already. ya está hecho. You can't see it, Tú no lo puedes but I ver, have promised it pero ya te lo prometí and it will happen. y se cumplirá. It is a matter of time. Pero solamente da tiempo. Remain faithful Mantente fiel. because what I have promised Porque lo que yo he prometido is going to become a reality in your life. será una realidad en tu vida. Entonces tienes que hacer dos cosas. So you have to do two things. Mirar hacia atrás Look towards the past y mirar hacia el futuro. and look towards the future. Pero mirar con fe. But look with faith. Dice la palabra que caminamos por fe The Bible says that we walk by faith y no por vista. and not by sight. Entonces cuando Dios nos dice que miremos con fe hacia el futuro, So when God says to look with faith towards the future, no es que lo estemos buscando de manera tangible con nuestros ojos, it's not that we would be looking for it tangibly with our eyes, sino que ejercitemos la fe espiritual but that we would exercise our spiritual y faith, basemos lo que Dios está por hacer and that we understand that what God is going to do, en lo que ya Dios dijo que iba a hacer, in what God already said He was going to do, en lo que Dios prometió que iba a suceder desde el principio. and what God has promised from the very beginning. Tendríamos que decir que Él declara el final primero He says He announces the end before it begins, y luego lo hace una realidad. and then He makes it a reality. Dios es fiel. God is faithful. Mira, hermano, estos son principios que deberían de verdad impactar nuestra vida. These are principles that should impact our lives. La forma que pensamos, The way that we think, la forma que hablamos, the way that we speak, la forma que actuamos. the way that we act.
Para descubrir la fidelidad de Dios tenemos que mirar hacia adelante. To discover God's faithfulness, we must look forward. Ahora le voy a compartir brevemente un pasaje de la Escritura And briefly, I want to share this passage from Scripture que no parece tener mucha relevancia. that doesn't feel like it has a lot of relevancy. De hecho, no parece tener relevancia para la gente de ese tiempo. It doesn't feel like it had a lot of relevancy even to the people of that time. ¿A qué me refiero? What am I speaking about? Porque la mayoría de ellos, de hecho todos ellos, Because most of them, if not all of them, todos ellos no vieron lo que Dios prometió que iba a hacer. because all of them didn't see what God promised He was going to do. No vieron lo que Dios prometió que iba a hacer. They didn't see what God promised He De was hecho, going habían to do. pasado 300 años. There actually had passed 300 years. ¿Cuántos de ustedes han vivido 400 años? How many of you have lived 300 years, 400 O years? sea, hay cosas que Dios promete There are things that God promises que a lo mejor nuestros ojos no van a ver, that maybe our eyes will not see, pero nuestros ojos espirituales sí. but our spiritual eyes will. Cuando tenemos fe en Dios When we have faith in y God tenemos visión espiritual and we have spiritual vision basadas en las promesas de Dios, that are based on the promises of God, entonces podemos ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. then we can see what our natural eyes can't see. Porque eso que no ha sucedido, Because that which has not happened si yet, Dios ha dicho que iba a suceder if God says it will happen y lo tomamos por la fe, and we accept it through faith, en términos espirituales tenemos la certeza de que va a suceder. in spiritual terms, we understand and know that it will happen. ¿A qué yo me refiero? What am I speaking about? Hubo un tiempo donde un rey There was a time where a king, llamado Jeroboam, his name was Jeroboam, donde había levantado lugares altos para adorar a otros dioses o ídolos que no era Dios. where he had raised up certain altars to praise other gods and idols that aren't the true Y Dios God. tuvo que levantar un profeta And there was a time where a prophet was raised para que pudiera hablarle de lo que Dios iba a hacer. to talk to him about what God was going to do. Veamos 1 Reyes 13, 1 y 2. Let's see in 1 Kings 13 verses 1 and 2. Dice, por mandato del Señor. It says, at the Lord's command. O sea, ¿quién es que está envuelto aquí en esto? So who is in charge here? Dios. God. Por mandato del Señor, At the Lord's command, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel. a man of God from Judah went to Bethel. Y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Arriving there just as Jeroboam was approaching the altar to burn incense. Ahora escuchen, luego por mandato del Señor, Then, at the Lord's command, el hombre de Dios gritó. he shouted. Versículo 2. Verse 2. Oh altar, altar. O altar, altar, Esto dice el Señor. this is what the Lord says. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, A child named Josiah will be born into the dynasty of David, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos, On you he will sacrifice the priests from the pagan shrines, que vienen aquí a quemar incienso. who come here to burn incense. Y sobre ti se quemarán huesos humanos. And human bones will be burned on you. Ahora, imagínate esto. Now imagine this. Eso está ocurriendo en el momento. That is happening in that Dios moment. levanta un profeta. God raises up a prophet. Pasan 300 años. 300 years go by. Todos los que lo escucharon, Everyone that heard it todos murieron. all died. 3 siglos habían pasado. 3 centuries passed. Pero sabe, esta es la belleza de la palabra de Dios. But this is the beauty of the Word of God. Por eso es que Dios ha redactado las palabras proféticas en este libro santo. That's why God has redacted those holy words in this book and those Porque prophetic words. aunque las cosas que vivimos en el día de hoy, Because even the things that we live today, en comparación con las promesas que están en la palabra de Dios, in comparison to the promises that are in the Word of God, no siempre las vemos en nuestra vida. we don't always see them in our lives. Sí sabemos algo importante, We know something important, que en el tiempo de Dios siempre se van a cumplir. that in God's time they will always be fulfilled. So adelantemos el reloj. So let's go forward in time. 300 años después, 300 years later, veamos el versículo 16 de Segunda de Reyes capítulo 23. let's see in verse 16 of 2 Kings 23. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Then Josiah looked around, and when he saw the tombs that were there on the hillside,
Y Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo. He had the bones removed from them and burned on the altar to defile it. Cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. In accordance with the word of the Lord proclaimed by the man of God who foretold these things. Mira, amado hermano, tú te puedes imaginar Can you imagine que Dios está hablando proféticamente 300 años antes that God is speaking prophetically 300 years ago de un rey que se iba a levantar. of a king that would be raised up? Este es el rey Osías. This king Josiah. Y nace, le ponen el nombre And they give him this name. y 300 años después cumple esta palabra profética que Dios había hablado a través de aquel profeta. And 300 years later fulfills this prophecy that was given all that time ago. ¿Te imaginas cuántas personas pudieron haber dicho, Dios dijo eso y nunca lo hizo? Can you imagine how many people had already said God said that and he never did it? Pero yo quiero decirte esto, What I want to tell you is this, es que hay momentos que ciertas promesas de Dios se tardan. that there are going to be times where God's promises are delayed. Hay momentos que esperamos y no vemos lo que Dios ha prometido. That there are times where we wait and wait for what God has promised. Va a haber momentos que tus ojos lo van a ver. But there will be sometimes where your eyes will Van a see haber it. momentos que tus hijos lo van a ver. There will be times where your children will see it. Van a haber momentos que a lo mejor 20 generaciones luego de ti lo van a ver. And maybe there will be times where 20 generations later will see it. Si tus ojos no lo ven, If your eyes do not eso see no it, es lo más importante. that is not the most important Es que thing. tu corazón lo crea. Is that your heart believes Porque it. cuando tu corazón cree lo que Dios ha profetizado, Because when your heart believes what God has prophesied, entonces tus ojos espirituales then your spiritual eyes, sí pueden ver. they can see it. Por eso cuando usted lee el libro de Hebreos, That's why when you read the book of Acts, en el capítulo or 11, Hebrews, in chapter 11, en Hebreos capítulo 11, in Hebrews chapter 11, usted se da cuenta que comienza a hablar de todos estos it héroes, talks about all of these heroes, héroes de la fe. heroes of the faith. Dice que algunos de ellos And it says that some of them miraron de lejos las promesas would see the promises from afar, y las saludaron de lejos. and they would say hi to them from En otras afar. palabras, sus ojos naturales no la podían ver, In other words, their natural eyes couldn't see it, pero por la fe, but by faith, porque Dios había hablado proféticamente. because God had spoken prophetically. Por fe levantaron sus manos, By faith, they raised up their le hands, decían, oh, te veo, and they said, I could see viene en you. camino. It's coming. ¿Cuántos pueden decir, viene en camino la promesa de Dios? How many of you can say the promise of God is coming? ¿Cuántos pueden decir, Dios va a cumplir lo que ha prometido? How many of you can say God will fulfill what he has promised? Lo que tú tienes que tener en mente What you need to have in mind, es que para descubrir la fidelidad de Dios, and it's that to discover God's faithfulness, es necesario mirar hacia el pasado, it's necessary to look to the past, a las promesas de Dios, to the promises of God, y es necesario también mirar hacia adelante. but it's also important to look forward, No solo con tus ojos naturales, not only with your natural eyes, sino también con la fe espiritual que Dios te ha dado. but also with that spiritual faith that God has given you. Como le dije, todas estas personas murieron Like I said, all of these people died sin verlo hecho una realidad. without seeing it become a reality. Pero Dios es fiel. But God is Y faithful. para mostrar su fidelidad, And to show his Dios faithfulness, redactó la historia. he wrote down this story. 300 años después. And 300 years later, Y lo hace público para que la gente viera su fidelidad con Israel. and did it publicly so that everyone would see his faithfulness towards Israel. Pero sigamos leyendo el versículo 17. But we'll keep reading in verse 17. Luego el rey preguntó, Then the king asked, ¿de quién es ese monumento que veo allá? What is that tombstone I see? Y los habitantes de la ciudad le contestaron, And the people of the city said, es el sepulcro del hombre de Dios It marks the tomb of the man of God que vino desde Judá who came from Judah y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. and pronounced against the altar of Bethel the very things you have done to it. En otras palabras, cuando el rey Osías, So when the king Josiah, después que acaba de hacer lo que se había profetizado 300 años antes, when he had just finished doing what was prophesied 300 years ago, él mira hacia otro lugar he sees towards another place y ve un monumento que le llama la atención. and sees a tombstone that calls his Y attention. pregunta,
¿de quién es ese monumento? and asked, whose tombstone is Y le that? dijeron estas palabras. And they said these words. Esa es la sepultura That is the tomb de aquel hombre profeta of that prophet que 300 años atrás profetizó that 300 years ago prophesied lo que tú acabas de hacer. what you have just done. Oh, qué glorioso es el nombre de nuestro Señor How Jesucristo. glorious is the name of our Cuán God. fiel es nuestro Dios a sus How promesas. faithful is our God to his promises. Por eso cuando estudiamos la vida de Jesucristo, That's why when we study Jesus' life, vemos que Jesús vino a darnos a conocer al Dios Padre. Jesus came so that we could know God the Father. Y Pablo describe esta fidelidad de Jesucristo And Paul describes the faithfulness of Jesus en Christ. 2 Corintios 1, versículos 18 al 19. In 2 Corinthians 1, 18 through 19. Tan cierto como que Dios es fiel, As surely as God is faithful, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. our word to you does not waver between yes and no. Pues Jesucristo, For Jesus Christ, el Hijo de Dios, the Son of God, no titubea entre el sí y el no. does not waver between yes and no. Versículo 19. Verse 19. Jesús es aquel de quien Silas, Timoteo y yo le predicamos. Jesus is the one whom Silas, Timothy, and I preach to you. Y siendo el sí definitivo de Dios, And as God's ultimate yes, Él siempre hace lo que dice. he always does what he says. Por eso nosotros alabamos el nombre de Jesucristo. That's why we worship the name of Jesus Porque Él Christ. es el sí del Dios Padre. Because he is God's O yes. sea, Él hace lo que dice. He does what he says. Todas las palabras que Jesús ha dicho están redactadas en la Biblia. All of the words that Jesus said are written in the word, Van a cumplirse al pie de la letra si aún no se han cumplido. and they are going to be completely fulfilled if they haven't been already. Jesucristo es fiel. Jesus Christ is faithful. Jesús es el sí del Dios Padre. Jesus is the yes of God the Father. Entonces, pastor, si hay una promesa, ¿qué hago con ella? So, Pastor, if I have a promise, what do I do with it? Si yo tengo una necesidad If I have a need o una petición or a petition, y encuentro en la Biblia una promesa relacionada con ella, and in ¿qué the hago? Bible I find a word that's related to it, what do I do? Pablo nos da la respuesta en 2 de Corintios 1:20. Paul gives us the answer in 2 Corinthians 1:20. Todas las promesas, All the promises. no dice algunas, It doesn't say some of them. no dice a lo mejor, It doesn't say maybe. dice todas las promesas que ha hecho Dios It says all the promises that God made, son sí en Cristo. they are yes in Christ. Así que por medio de Cristo So through Christ, respondemos amén, o sea, decimos así sea Dios, we say amen or let it be, para la gloria de Dios. and it's spoken by us to the Entonces, glory of cuando God. encuentras una promesa, So when you find a promise, porque Jesús ha sido fiel, because Jesus has been faithful, porque Jesús es el santo, because Jesus is holy, porque Jesús nunca cometió un pecado, because Jesus never committed a sin, porque Jesús es Dios encarnado, because Jesus is God incarnate. entonces tú lees la promesa So then you read the promise y dices lo que la palabra dice. and you say what the word says. Dices amén, You say amen. amén en Cristo, Amen in Christ. que así sea. That it let it be. O sea, tú confiesas por fe That you proclaim by faith la promesa que Dios tiene en su palabra. the promise that God has in his word. Pero pastor, que llevo 2 años confesándolo y nada acaba de ocurrir. Pastor, I've been saying it for 2 years and nothing has happened. Tú sigue confesándolo, You keep saying it porque Dios es fiel. because God is Va a faithful. haber momentos que tus ojos lo van a ver, There will be times where your eyes can see it. otro momento tus hijos lo van a ver, Sometimes your children will see it, o los hijos de tus hijos. or your children's Pero children. el punto es que Dios siempre es fiel. But the point is that God is always faithful. Dios va a cumplir todo lo que Él ha prometido en su God will palabra. fulfill everything He said in His word. El problema es que nosotros dejamos de creer lo que Dios ha prometido. The problem is that we stop believing in what God has promised. Nos pasa como Abraham, It happens to us like it happened with Abraham. que se cansó de esperar He was tired of waiting, y trató de hacer las cosas en su tiempo. and he tried to do things in his own time. Si Dios ha prometido algo If God has promised something, y es para tu tiempo, and it's for your time, en su tiempo Dios lo va a cumplir. in His time God will fulfill it.
puedes tener toda la certeza y la seguridad. You can be completely certain and secure. Hay cosas que Dios me ha prometido There are things that God has promised que me, mis ojos todavía no lo han visto. and my eyes have yet to see them. No sé si Dios me va a dejar verlas I don't know if God is going to allow me to see them, o será a través de mis hijos or maybe through my children, o de mis nietos que vienen pronto. or my grandchildren who are coming soon. ¿Dónde está mi amén? Amén. I'm sorry. Ya ustedes saben que quiero nietos, ¿no? You all know that I want grandchildren. Jessy, ponte las pilas. Erika, a trabajar. La fe sin obra es muerta, querida. Todas las promesas son sí en Cristo. All of the promises are yes in Christ. Mire, hermano, cuando usted salga de este lugar, When you leave this place, no importa cómo usted llegó, it doesn't matter how you got lo here. importante es cómo usted sale. It's more important how you Y mi leave. fe y mi oración es que usted salga lleno de convicción. My faith and prayer is that you would leave full of Convicción conviction. en las promesas de Dios. Conviction in God's La promises. certeza de que tú sirves a un Dios personal Understanding that you serve a personal God. y un Dios que siempre permanece fiel. And a God who always remains faithful. ¿Qué debemos hacer nosotros What do we need to do cuando no vemos las promesas del Señor? when we don't see God's promises? Debemos acudir a Él. We should go to Him. Mire, Isaías 30:18 dice: In Isaiah 30:18 it says, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él so the Lord must wait for you to come to Him, para mostrarle su amor y su compasión. so He can show you His love and compassion. Pues el Señor es un Dios fiel. For the Lord is a faithful God. Benditos son los que esperan su ayuda. Blessed are those who wait for His help. Acércate a Dios, Come to God. reconoce que Él es fiel Recognize He is faithful. y espera por su intervención. And wait for His intervention. Espera con fe de que Él actúe a tu favor. Wait with faith to know that He's going to act in your favor. Ahora déjame decirte, una de las cosas que nos impide acercarnos al Señor Now, one of the things that doesn't allow us to come close to God es el pecado. is our sin. De hecho, esa fue la razón por la cual Adán y Eva And that's one of the reasons why Adam and Eve fueron expulsados del jardín del Edén. were ejected from the Garden of Eden. Porque Dios, siendo un Dios santo, Because God, being a holy no God, podía asociarse con el pecado. cannot be associated with sin. Por lo tanto, los expulsó del jardín del Edén. So He had to exile them. Ahí donde Jesucristo viene, That's where Jesus comes in. siglo después, Centuries a later, derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. to pour out His blood for the forgiveness of our sins. Entonces, lo que tenemos que reconocer, si hay pecado en nuestra vida, So that we need to recognize that there is sin in our lives, es que Dios es fiel is that God is faithful para perdonar nuestros pecados to forgive our sins y para limpiarnos de toda maldad. and to cleanse us from all wickedness. El apóstol Juan redacta eso en 1 Juan 1, versículos 8 y 9. The Apostle John writes about that in 1 John 1:8 through 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, If we claim we have no sin, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos we are only fooling ourselves y no vivimos en la verdad. and not living in the truth. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, But if we confess our sins to Him, Él es fiel. He is faithful Después dice, y justo and just para perdonar nuestros pecados to forgive us our sins y limpiarnos de nuestra maldad. and cleanse us from all wickedness. Ahora, hay que entender algo importante aquí. Now we need to understand something important here. Dice, Él es fiel It says He is faithful y es justo. and He is just. Ahora, en este caso particularmente, In this particular case, la razón por la cual Dios puede perdonar nuestros pecados the reason why God can forgive our sins es porque Él es justo. is because He is just. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? The Bible Muerte. says that the price of sin is what? Death. Entonces, si la paga del pecado es muerte So if the price of sin is death y Dios es justo, and God is just, alguien tiene que morir por el pecado. someone has to die for that sin. And guess what? Y adivinen,
Who actually died for your sins? ¿Quién murió por sus pecados? Jesus did. Jesús. Jesús murió por tu pecado. Jesus died for your sins. Dios es fiel, God is faithful. hace provisión a través de Cristo He makes provision through Jesus. y es justo And He is just. porque se cumplió lo que Dios dijo que iba a hacer. Because it fulfills what God said He was going to do. Que el alma que pecare morirá. That the soul who sins dies. Y aunque Jesús no cometió pecado, And even though Jesus committed no sin, siendo perfecto y santo, being holy and perfect, Dios cargó el pecado del mundo sobre él God put the weight of the sin of the world on Him. para que tu pecado y mi pecado So that your sin and my sin puedan ser perdonados. would be able to be forgiven. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer si tú quieres recibir el perdón de tus pecados? So what do you need to do in order to receive forgiveness for your sins? Recibir el regalo que Dios te ofrece Receive the gift that God has for you. y saber que Dios es fiel, And understand that God is faithful. que si confiesas tu pecado That if you confess your y sin te apartas, and you apart from them, alcanzas misericordia. you can reach mercy. Por eso Pablo dice en Romanos 10:9, That's why Paul says in Romans y 10:9, con esto termino. and with this I'll finish. Esta es la palabra de fe que predicamos. This is the word of faith which we preach. ¿Usted escuchó? Esta es la palabra de fe Do you hear? This is the word of faith que predicamos. which we preach. Que si confesares con tu boca That if you confess with your mouth que Jesucristo es el Señor that the Lord Jesus y creyeres en tu corazón and believe in your heart que Dios lo levantó de los muertos, that God has raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. Porque con el corazón se cree para justicia, For with the heart one believes unto righteousness, pero con la boca se confiesa para salvación. and with the mouth confession is made unto salvation. Entonces lo que Pablo está diciendo So what Paul is saying es que Dios es fiel is that God is y Dios faithful puede salvarte. and God can save you. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? What do you need to do? Confesar a Cristo con tu boca Confess Jesus with your mouth como el Señor y el Salvador de tu vida. as the Lord and Savior of your life. Creerlo en tu corazón. Believe it in your heart. Creer las promesas de Dios. Believe the promises of God. Y porque Dios es fiel, And because God is faithful, Él te va a salvar. He will save you. Pero pastor, ¿cómo yo sé si estoy salvo? Pastor, how do I know if I'm saved? Porque Dios lo dijo. Because God said it. Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Porque está en la palabra de Dios. Because it is in the Word of God. Porque vemos las obras maravillosas que Dios ha dicho. Because we see the wonderful works that God has said. Porque Dios no es hombre para que mienta. Because God is not man and does not lie. Dios salvó a la nación de Israel de manera tangible en el mundo natural. God saved the nation of Israel in a tangible way in this natural world. En muchísimas ocasiones. On many occasions. Y eso simboliza la salvación que Dios tiene para nosotros, los hijos espirituales de Dios. And that symbolizes the salvation that He has for us, His spiritual children. Pero para Dios salvarlo, ellos pusieron su fe en Dios. But in order for God to save them, they put their faith in God. Y para que Dios te salve de tus pecados, And for God to save you from your sin, tú tienes que poner tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador. you need to put your faith in Jesus Christ as your Lord and Savior. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? How many of you know that God is faithful? ¿Cuántos saben que a lo mejor Dios te está diciendo, sé paciente? How many of you know that God is probably telling you, be patient? Dios es fiel. God is faithful. Lo que Él te ha prometido viene. What He promised you is coming. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Thank you because you are a faithful God. No siempre entendemos lo que haces, We don't always understand what you do ni tampoco cuándo lo haces, or when you will do it o cuándo lo harás. or when you will make it happen. Pero una cosa sí sabemos, But one thing we know, que tú eres un Dios fiel. and it's that you're a faithful Y God. todo lo que tú prometes, And everything that you promise, tú lo cumples. you will fulfill it. Ayuda nuestra fe. Help our faith. Ayúdanos a creer en tus promesas. Help us to believe in your promises. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Quiero hacer dos llamados. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla,
la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.